¿Es posible alimentar a una familia de 9 personas con el equivalente actual a unos pocos euros a la semana durante más de una década? Lo que hoy parece un reto imposible de redes sociales o un experimento extremo de ahorro, fue la realidad cotidiana de miles de familias en la España de la posguerra y las zonas rurales más profundas durante gran parte del siglo XX. En 1932, en plena crisis, una mujer en una cuenca minera lograba lo impensable, y lo hacía con una dignidad que hoy las revistas de gastronomía intentan replicar cobrando 30 euros por un plato de legumbres que, en su origen, no se llamaba cocina de autor, se llamaba supervivencia. Sus nietos están hoy aquí gracias a recetas que la historia oficial a menudo olvida, pero que están grabadas en el ADN de nuestra cultura culinaria. En este episodio, vamos a desenterrar esos secretos de la cocina de subsistencia española, platos que hoy consideraríamos pobres, pero que nutricionalmente mantuvieron a pie a generaciones enteras frente a la escasez más absoluta. Vamos a entender por qué el aceite de oliva, el pan duro y un puñado de legumbres fueron las herramientas de una ingeniería doméstica tan brillante que permitió que pueblos enteros no desaparecieran del mapa. Al final de este video, no solo conocerás los platos que alimentaron a tus abuelos, sino que aprenderás lecciones de economía doméstica, aprovechamiento total de recursos y técnicas de sabor que los chefs modernos están volviendo a descubrir. Porque cuando el hambre aprieta, la creatividad se dispara, y lo que antes era comida de pobres, hoy es la base de la dieta más saludable y lógica del mundo. Prepárate para un viaje a través de los fogones de leña, las despensas vacías que se llenaban con ingenio y los hábitos que hoy, en un mundo de desperdicio y ultraprocesados, necesitamos recuperar más que nunca para salvar no solo nuestro bolsillo, sino también nuestra salud. Suscríbete y acompáñanos en este conteo de los 25 platos olvidados que mantuvieron viva a la España más dura. Empezamos con el número 25, las gachas y el poder del cereal humilde. Antes de que existieran los cereales de caja con dibujos animados o la avena instantánea, estaba la harina. En Castilla, en Andalucía o en las montañas del norte, la harina de cereal, ya fuera de trigo, de maíz o de almortas, se cocinaba lentamente en agua con sal hasta formar una masa densa entre el puré y el cemento, que se servía caliente al amanecer. Era el combustible para jornadas de 12 horas en el campo o en la mina. 1 kilo de harina costaba céntimos y podía estirarse para alimentar a toda una casa durante días. Si había suerte, se coronaba con un poco de miel de caña o una gota de leche. Si sobraba, se dejaba enfriar hasta que endurecía, se cortaba en rebanadas y se freía al día siguiente en un poco de grasa para que el exterior crujiera mientras el interior seguía humeante. Nada se tiraba, todo se transformaba. Ese es el primer secreto de esta lista, el aprovechamiento absoluto de la energía del grano. Para entender estos platos, primero debemos comprender el contexto de una España que vivía desconectada de la economía de mercado moderna. En las décadas de los 40 y 50, el dinero apenas llegaba a los pueblos de la sierra o a las cuencas mineras. La comida no venía de un supermercado, venía de la tierra, de la pequeña huerta familiar, del intercambio entre vecinos y sobre todo de la matanza. La clasificación de estos platos no responde a menús de restaurante, sino a necesidades biológicas, platos de volumen para llenar el estómago, platos de grasa para combatir el frío y platos de recolección para obtener vitaminas cuando la huerta aún no producía. La gran diferencia entre la cocina de entonces y la actual es que antes la comida era una infraestructura de vida, no un hobby. Una madre de familia sabía exactamente cuántos sacos de garbanzos o cuántas ristras de chorizos necesitaba para que 7 personas sobrevivieran de octubre a abril, y organizaba su vida en torno a esa previsión. El extraperlo y la escasez obligaron a clasificar los ingredientes en esenciales y lujos. El pan, por ejemplo, nunca era un acompañamiento, era la base. Si el pan estaba duro, se convertía en migas. Si estaba muy duro, en sopas de ajo. Si era solo corteza, en el espesante de un guiso. Los tipos de platos que vamos a analizar se dividen en 3 grandes bloques. Las legumbres de larga cocción que extraían hasta la última caloría del hueso de jamón más seco,
las masas fritas que daban energía rápida y barata, y las verduras de cuneta, esas plantas silvestres que hoy pisamos y que antes eran la diferencia entre el escorbuto y la salud. La principal diferencia doméstica radica en el tiempo y el fuego. Estos platos no conocen el microondas, conocen el calor residual de la ceniza y la paciencia de la olla de barro. Mientras que hoy buscamos la rapidez, nuestras abuelas buscaban la extracción de nutrientes. Un trozo de tocino de 2 dedos de ancho no se comía solo por sabor, se usaba para engrasar un potaje de 3 kilos de judías, repartiendo las calorías de forma que todos recibieran una parte. Era una economía de guerra aplicada a la nutrición, donde la grasa era el oro que permitía el trabajo físico extremo. Por eso, al mirar estos 25 platos, no vemos solo recetas, vemos un sistema logístico diseñado para que, incluso con los bolsillos vacíos, la mesa nunca estuviera desierta. Los métodos de conservación como el salazón, el secado al aire y el escabeche eran la tecnología de punta de la época, permitiendo que un excedente de verano alimentara a la familia en el invierno más crudo de Teruel o León. Analicemos los pilares de este menú de supervivencia, con ejemplos que todavía resuenan en nuestra memoria colectiva. En el número 24 tenemos las ensaladas de campo o la lechuga matada. Cuando la primavera traía los primeros brotes, pero aún no había nada contundente en la huerta, se recogían lechugas tiernas o incluso plantas silvestres como las collejas. El secreto no era un aliño ligero, era un refrito de ajos y tocino con un chorro generoso de vinagre que se vertía hirviendo sobre las hojas verdes. El calor mataba la verdura, marchitándola y cubriéndola de una grasa sabrosa que convertía un puñado de hojas en una cena caliente y calórica. En el número 23, las tortas de aranda o tortos de maíz, dependiendo de la región. Era la solución rápida cuando no había tiempo para levar pan, harina, agua y la grasa que quedara en la sartén. Se palmeaban a mano y se doraban al fuego. Eran el pan de emergencia que acompañaba un trozo de queso o un huevo frito si las gallinas habían puesto ese día. Pero si hay un rey en esta lista, en el número 17, es el potaje de legumbres con pringa. Judías pintas, garbanzos o lentejas cocinados durante horas con un trozo de tocino rancio, un hueso de jamón y quizás una cebolla si la había. El resultado era el caldo gordo, un líquido espeso, cargado de almidón y sabor, que saciaba más que cualquier filete. Las legumbres costaban céntimos y triplicaban su volumen al cocinarlas. En el número 14 encontramos algo que hoy sería motivo de debate nutricional, pero que salvó a miles de niños: la leche con pan y azúcar, o incluso el pan con vino y azúcar para los adultos. Los nutricionistas modernos pondrían el grito en el cielo, pero en una época donde no había fruta fresca en invierno y la energía era escasa. Este postre o merienda era una inyección de calorías directas para seguir trabajando. Otro ejemplo clave, el número 11, es el arroz con pajaritos o conejo de campo. La caza menor no era un deporte, era la única forma de meter proteína animal en la dieta sin gastar un real. Los niños aprendían a poner trampas o usar la onda para traer algo al caldero. El sabor era intenso, salvaje y metálico, muy alejado del pollo insípido de hoy. En el número 9, las patatas a la importancia. Rodajas de patata rebozadas en harina y huevo y luego guisadas. El rebozado hacía que la patata pareciera carne, le daba una textura lujosa y, sobre todo, hacía que el plato cundiera el doble. El sabor del huevo frito y la harina empapada en caldo convertía a la humilde patata en un banquete señorial. Cada uno de estos platos tiene una textura diseñada para la saciedad. Son espesos, untuosos y siempre requieren pan para no dejar ni una gota en el plato. ¿Cómo podemos aplicar hoy esta sabiduría en nuestra cocina moderna sin renunciar a la salud, pero ahorrando significativamente? El primer paso es recuperar el concepto de fondo de despensa vivo. Nuestras abuelas nunca compraban botes de caldo. El caldo se generaba en la olla a partir de restos. Hoy, el mayor error es tirar los tallos de las verduras, las cortezas de los quesos o los huesos de la carne. Para repetir estos platos en casa, empieza por las legumbres secas. Son el alimento más barato y nutritivo que se existe. El secreto para que sepan a gloria, como en los pueblos, es el asustado.
Añadir agua fría en mitad de la cocción para romper el hervor y que la piel no se desprenda, dejando que el almidón espese el caldo de forma natural. Otro truco práctico es el uso de la grasa con inteligencia. En lugar de usar aceites refinados caros, aprende a renderizar tu propia grasa si compras carne. O usa el aceite de haber frito unos ajos para dar profundidad a un plato de verduras hervidas. El error frecuente es pensar que comida de pobre significa comida insípida. Al contrario, al no tener especias caras, usaban el sofrito prolongado, cebolla y ajo casi caramelizados, y el pimentón, que es el gran democratizador del sabor en España. Para ahorrar, compra productos de temporada y apréndete el calendario. Cuando el tomate está barato, haz conservas o sofritos y congélalos. No necesitas una envasadora al vacío profesional. Un bote de cristal hervido al baño María, como hacían nuestras abuelas, funciona igual de bien en 224. Evita el error de la falsa variedad. No necesitas 10 tipos de cereales diferentes. Con un buen saco de arroz y otro de harina puedes hacer desde desayunos hasta cenas si sabes jugar con las texturas. Practica el plato único. Un guiso de lentejas con un poco de arroz y una ensalada de cebolla es nutricionalmente completo y cuesta menos de €1 por ración. El minimalismo en los ingredientes, pero el maximalismo en la técnica, fuegos bajos, tiempos largos, es lo que hará que tu comida sepa a casa de la abuela y tu cuenta bancaria te lo agradezca. Finalmente, no ignores las plantas silvestres si tienes acceso a zonas limpias. Las ortigas, hervidas, pierden el picor y son pura vitamina, o las acelgas silvestres son recursos gratuitos que están ahí fuera esperando. En resumen, la cocina que mantuvo viva a la España de la escasez no era una cocina de carencia, sino una de resistencia y una inteligencia técnica asombrosa. Hemos repasado cómo el aprovechamiento del pan duro en migas y sopas, el uso estratégico de la legumbre como base proteica y la recolección de lo que la naturaleza ofrecía gratis permitieron que generaciones enteras crecieran fuertes en condiciones extremas. Aquí tienes tu checklist para reconectar con esa sabiduría. 1. Valora la legumbre seca por encima del procesado. 2. Nunca tires el pan, hay 1000 recetas esperándolo. 3. El tiempo de cocción es el ingrediente que da el sabor que el dinero no puede comprar. 4. Aprende a usar las partes fis de los alimentos. Ahí suele estar el colágeno y el sabor. 5. Simplifica tus platos, pero haz que cada ingrediente cuente. Estos platos son la prueba de que se puede alimentar el cuerpo y el alma con casi nada, siempre que se tenga paciencia y respeto por el producto. Eran recetas diseñadas por personas que no habían leído manuales de nutrición, pero que entendían por instinto lo que el cuerpo necesitaba para aguantar el frío y el trabajo duro. Hoy, cuando los precios de la cesta de la compra no dejan de subir, volver la vista atrás no es retroceder, es equiparse con las mejores herramientas para el futuro. Al cocinar uno de estos platos, no solo estás ahorrando, estás rindiendo homenaje a una resiliencia que nos define como pueblo. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál es ese plato de pobres o de supervivencia que se hacía en tu familia y que todavía hoy te parece el mejor manjar del mundo? Cuéntanos la historia de esa receta en los comentarios, porque compartir estos trucos es la mejor forma de que no se pierdan nunca. Si te ha gustado este viaje por la historia de nuestros fogones, dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración culinaria tradicional. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explicando el mundo a través de lo que comemos. Para comprender la magnitud de lo que estamos analizando, debemos situarnos en la España que sobrevivió a los denominados años del hambre y a las décadas de autarquía, un periodo donde la cocina no era una elección estética, sino una ingeniería de la escasez. El origen de estos 25 platos no está en los libros de recetas, sino en la necesidad de las madres de familia en las cuencas mineras de Asturias, los olivares de Jaén o las llanuras de Castilla, quienes tenían que estirar una cartilla de racionamiento insuficiente para alimentar a hogares de 8 o 10 personas. En este contexto doméstico, la cocina se clasificaba por la disponibilidad del avío, aquello que se tenía a mano y que podía dar sabor al agua.
La estructura de estas comidas se divide fundamentalmente en 4 tipos que definieron la dieta nacional de supervivencia. El primer grupo son los platos de volumen, basados en cereales como el trigo o el maíz. Aquí encontramos las gachas y las migas, que utilizaban la harina y el pan duro, para crear una base sólida que dilatara el estómago. El segundo bloque lo forman las legumbres de resistencia, como los garbanzos, lentejas y almortas, que eran el pilar proteico y cuyo caldo, el caldo gordo, se valoraba más que el propio grano por su capacidad de calentar y nutrir a la vez. El tercer grupo es la huerta de cuneta. El uso de plantas silvestres que hoy consideramos maleza, como las collejas, las tagarninas o las ortigas, que aportaban los micronutrientes necesarios cuando no había dinero para fruta. Finalmente, tenemos la casquería y los engaños, platos diseñados para que, mediante el uso de especias como el pimentón y la grasa del tocino rancio, el comensal creyera que estaba comiendo carne cuando en realidad solo había patatas o pan. La diferencia fundamental entre esta cocina de subsistencia y la gastronomía actual radica en la gestión del tiempo y la energía. Mientras que hoy compramos comodidad, nuestras abuelas compraban supervivencia a través de la paciencia. Un hueso de jamón rancio o un trozo de tocino no se consumían de una vez. Se utilizaban para dar sabor a sucesivas ollas de agua hasta que quedaban totalmente blancos y desprovistos de sustancia. Era una economía circular perfecta, donde el desperdicio era inexistente. El sistema doméstico se apoyaba en la matanza anual, que funcionaba como el banco de ahorros de la familia. El cerdo proporcionaba la grasa, la manteca, que sustituía al aceite caro y las proteínas que debían durar todo un año. Otra diferencia clave es el concepto de cuchara y paso atrás, una norma social en los hogares más humildes, donde se comía de una única fuente central y cada bocado estaba cronometrado por la necesidad de compartir. Estos platos no buscaban la ligereza ni el equilibrio de sabores sutiles, buscaban la densidad calórica máxima. Por eso, el uso de la fritura en grasa animal y el espesado sistemático de todos los caldos con harina o pan eran técnicas obligatorias. Al clasificar estos platos, vemos que no son recetas aisladas, sino un sistema logístico que permitía que un puñado de ingredientes básicos se transformara en 25 texturas y sabores distintos para evitar la fatiga del paladar en medio de la monotonía de la escasez. Entender este origen es entender cómo el ingenio humano es capaz de crear una cultura rica a partir de una despensa dabacia, convirtiendo la pobreza en una lección de maestría culinaria que hoy, paradójicamente, es la base de nuestra dieta mediterránea más admirada. Entremos en la cocina para analizar de cerca esos ejemplos que definieron la resistencia de nuestros antepasados, donde cada ingrediente tenía que rendir al máximo. Si miramos el número 22 de nuestra lista, encontramos las sopas de ajo, la respuesta española a la necesidad de estirar una proteína casi inexistente. Mientras que en otros lugares se usaba leche o harina para crear salsas, en los pueblos de Castilla y Aragón se utilizaba el pan duro de varios días. El método era una lección de física culinaria. Se laminaba el pan muy fino y se tostaba en una cazuela de barro con un poco de manteca de cerdo y ajos. El toque maestro era el pimentón, que no solo daba un color rojizo que recordaba al chorizo, sino que engañaba al paladar con su sabor ahumado. Al añadir el agua y dejar que el pan se deshiciera, se creaba una textura sedosa y densa. Si era un día de lujo, se dejaba caer un huevo que, al romperse en hilos dorados, triplicaba su volumen visual, permitiendo que una sola pieza de proteína alimentara a 3 niños. La diferencia con una sopa moderna es la densidad. No era un líquido claro, era casi un puré que se comía con cuchara de madera para retener el calor. En el número 18 tenemos un tesoro de la conservación, las habas secas o alubias de manta. Antes de que existieran las latas de conserva baratas, las legumbres se dejaban secar al sol hasta que parecían piedras. Para cocinarlas, el secreto era el remojo de 12 horas de cocción y una cocción a fuego casi apagado. El sabor no venía de la carne, sino de lo que se llamaba el engaño. Un trozo de corteza de tocino tan duro que no se podía masticar, pero que soltaba una gelatina que trababa el caldo.
dándole una untuosidad casi mantecosa. Este potaje de supervivencia se diferencia de las versiones actuales de restaurante en que el caldo no era un acompañamiento, era el protagonista. Se servía primero el caldo con pan para saciar el hambre rápida, y las pocas legumbres quedaban para el final, como un premio, si hablamos de platos que desafiaron a las autoridades. El número 14 nos lleva directamente a las gachas manchegas de Almortas. Este es el equivalente español al sawmill gravy de los campamentos madereros, y es fascinante porque la harina de Almortas fue prohibida para el consumo humano durante décadas por el gobierno debido a que su consumo excesivo en épocas de hambruna causaba latirismo. Sin embargo, en los pueblos se seguían cocinando en secreto porque eran lo único que mantenía a los hombres en pie. La técnica consiste en tostar la harina en la grasa de unos torreznos, hasta que pierde el sabor a crudo y luego añadir agua poco a poco, batiendo sin parar hasta obtener una crema brillante, densa y profundamente saciante. El sabor es terroso, con notas de frutos secos y el ahumado del pimentón. Se comía directamente de la sartén, usando un trozo de pan como cuchara, lo que creaba un vínculo comunitario único. En el número 8, no podemos olvidar la torta de chicharrones. Cuando se hacía la matanza, los restos de piel y grasa que no se convertían en manteca líquida se freían hasta quedar crujientes. Esos chicharrones eran pura energía concentrada. En lugar de tirarlos, se integraban en una masa de pan con un poco de azúcar y anís. El resultado era un pan dulce salado que duraba semanas y que los pastores llevaban en el zurrón. A diferencia de la bollería moderna, esta torta no era un capricho. Era una ración de emergencia que podía sostener a un hombre caminando por la sierra durante todo un día. Finalmente, el número 2 nos devuelve al campo con el revuelto de collejas. Las collejas son hierbas silvestres que crecen en los bordes de los caminos. Mientras el mundo exterior las veía como maleza, las abuelas españolas conocían el momento exacto para recolectarlas. Hervidas y salteadas con un poco de ajo, tienen un sabor que cruza la espinaca con el espárrago, pero con una mineralidad mucho más potente. Era la medicina de primavera, el primer aporte de hierro y vitaminas frescas después de un invierno de pan y tocino. Estos platos no eran simples recetas, eran la respuesta táctica a una geografía y un clima que no perdonaban errores. Ahora que entendemos la historia, toca bajar al barro y aprender cómo aplicar esta ingeniería de la escasez en nuestra cocina actual. El primer paso para cocinar como lo hacían nuestras abuelas no es comprar ingredientes caros, sino aprender a gestionar los recursos que ya tienes. El mayor error del cocinero moderno es el desperdicio. Para ahorrar de verdad, debes adoptar la regla de oro de la posguerra. Nada se tira, todo se transforma. Si te sobra pan, no es un residuo, es la base de un ajo blanco, de unas migas o el espesante de un salmorejo. Si tienes verduras que se están quedando mustias, son el fondo perfecto para un caldo que dará alma a tus legumbres. Para cocinar platos de resistencia con éxito, el secreto está en el sofrito de base. Un par de ajos, una cebolla y una pizca de pimentón de la Vera son capaces de hacer que un kilo de patatas sepa a banquete señorial. El truco práctico aquí es la paciencia. El fuego lento o chup chup permite que el almidón de la patata o la legumbre se suelte de forma natural, creando esa textura untuosa sin necesidad de añadir natas o espesantes artificiales. En cuanto al almacenamiento, nuestras antepasadas eran maestras de la conservación sin electricidad. El método de la orza es algo que podemos recuperar. Freír piezas de carne o embutido y guardarlas en botes cubiertas de su propia manteca. La grasa actúa como un sello hermético natural que impide la entrada de aire y bacterias, permitiendo que la comida dure meses en un lugar fresco. Si quieres ahorrar hoy, compra legumbres a granel, que son el alimento más barato por kilo de proteína, y guárdalas en tarros de cristal con una hoja de laurel para evitar que aparezcan bichos. Para no equivocarte con las legumbres, recuerda siempre el concepto de asustarlas. Añadir un chorro de agua fría cuando el potaje esté hirviendo a borbotones. Esto evita que la piel de la alubia o el garbanzo se rompa y que el interior quede harinoso. Un error frecuente es tirar el agua de cocción.
Ese líquido, cargado de nutrientes y sabor, es la base ideal para hacer una sopa de fideos al día siguiente. La combinación de ingredientes también tiene su ciencia. Para que una comida de pobre sea nutricionalmente completa, siempre debemos buscar la tríada: cereal, legumbre y un poco de grasa animal. El arroz con lentejas no es solo una receta de abuela, es una combinación de aminoácidos que equivale a la carne. Si el presupuesto es ajustado, usa el engaño del hueso. Un solo hueso de jamón puede dar sabor a 3 ollas diferentes si se retira a tiempo y se guarda en la nevera. No lo hiervas hasta que se deshaga, úsalo solo para perfumar el agua. Y para los vegetales, aprovecha la temporada al máximo. Cuando el pimiento o el tomate están en su precio más bajo, haz sofritos en grandes cantidades y guárdalos en botes al baño María. Hervir los botes cerrados durante 20 minutos en una olla con agua es la tecnología de vacío de toda la vida, y te permite tener la base de cualquier plato lista en 5 minutos. Finalmente, evita el error de la prisa. Estos platos se diseñaron para cocinarse mientras se hacían otras tareas del hogar. Si intentas hacer unas lentejas en 15 minutos a fuego fuerte, solo conseguirás granos duros y caldo aguado. El ingrediente secreto que hacía que la comida de nuestras abuelas fuera inolvidable no era el lujo, era el respeto por el tiempo y el aprovechamiento total de cada caloría disponible. Llegamos al final de este recorrido por la memoria de nuestros platos más humildes, y la conclusión es clara: lo que hoy llamamos cocina de aprovechamiento o dieta mediterránea tradicional, para nuestros abuelos era simplemente el arte de no rendirse ante el hambre. Hemos visto cómo la España de la posguerra y las zonas rurales más olvidadas transformaron la carencia en maestría, convirtiendo un puñado de legumbres, un mendrugo de pan y las sobras de la matanza en la base de nuestra salud actual. Aquellas familias que sobrevivían en las cuencas mineras de Asturias, en los campos de secano de Extremadura o en las serranías andaluzas, no cocinaban por placer, cocinaban para que sus hijos tuvieran un mañana. No tenían acceso a suplementos vitamínicos ni a superalimentos de importación. Su farmacia estaba en el campo y su despensa era un ejercicio de logística y previsión que duraba todo el año. Estos 25 platos que hemos recordado son la prueba de que, incluso con los bolsillos vacíos, la dignidad se mantenía a través de un mantel limpio y un plato caliente. Los nietos de aquellas mujeres que asustaban las alubias y que sabían extraer el sabor de un hueso pelado. Estamos hoy aquí para contar su historia, una historia que nos recuerda que la verdadera cocina no nace del lujo, sino de la necesidad y del amor por los suyos. Al recuperar estas recetas, no solo estamos ahorrando dinero o comiendo más sano, estamos recuperando una parte de nuestra identidad que los ultraprocesados y las prisas modernas nos han hecho olvidar. La próxima vez que veas una receta de cocina de autor, con nombres rimbombantes que en realidad es un guiso de toda la vida, recuerda que las verdaderas innovadoras fueron las que no tenían nada y, aún así, lo daban todo. Aquí tienes tu mini checklist de la cocina de resistencia para que la lleves a la práctica hoy mismo. La regla del pan. Nunca tires una corteza, úsala para espesar, para hacer migas o para una sopa de ajo rápida, el culto a la legumbre. Haz que las legumbres secas sean la base de al menos 3 comidas semanales, son el combustible más barato y eficiente. El engaño del sabor, usa pimentón. Ajos fritos y aceite de calidad para dar alma de carne a platos que solo llevan vegetales. Respeto al tiempo, recuerda que el fuego bajo es el ingrediente secreto que el dinero no puede comprar. El caldo debe tener cuerpo. No ser agua, cero desperdicio. Antes de comprar, revisa el fondo de tu despensa y de tu nevera. Siempre hay una comida de emergencia, esperando ser inventada con lo que queda. Estos platos no eran solo sustento, eran un ritual, un recordatorio de que, mientras hubiera un fuego encendido y una olla hirviendo, había esperanza. Eran la comida que se compartía en los momentos más oscuros y la que se celebraba con alegría cuando llegaba la matanza. Nos hemos acostumbrado a valorar la comida por su precio en el estante, pero su verdadero valor está en las manos que la preparan y en las historias que guarda cada bocado. Por eso, antes de irte, me encantaría saber tu historia.
Pregunta para los comentarios. ¿Cuál era ese plato de tiempos difíciles o de supervivencia que preparaba tu abuela y que, a pesar de su sencillez, todavía hoy te parece el mejor manjar del mundo? ¿Era un postre con pan duro, unas gachas o quizás un guiso de campo que nadie más sabe replicar? Cuéntanos el nombre del plato y de qué región de España venía. Vamos a crear entre todos un recetario de la memoria para que estos secretos no se pierdan nunca. Dale a me gusta, suscríbete para más viajes por nuestra historia culinaria y recuerda, cocinar es la mejor forma de decir estás en casa. Nos vemos en el próximo episodio de Food Explained.